¿Cuántos papás sabemos en esta mañana aquí? Levanta la mano. Muy bien. Vemos un buen ejército de papás valientes. ¿A cuántos les gustan los chocolates? Papás. A ver, Armando, ven. Sí, pues si no, no te voy a invitar. Okay. Te voy a dar un chocolate, pero por favor voltea a la cámara. Acá saluda. Eres Armando. Okay. Depende del color que salga, te voy a hacer una pregunta. Okay. Son preguntas difíciles. Espero que hayas venido bien orado y bien ayunado. Bueno, ayunado sí, porque sí. Ahí va, a ver. Te tocaron dos preguntas. Ok. ¿Cuál quieres, la de color azul o la de color rojo? El rojo, categoría roja. Ok. Dinos algo que más te gusta de tus hijos. Algo, no muchas cosas. Sí. Es algo difícil, yo sé. Que se parecen al papá. Que se parecen al papá, es algo que más le gusta. Muy bien. Hey. Claro. Ya con una, entonces nada más. Un aplauso a Armando, por favor. Muy bien. ¿Qué otro papá le gustan los chocolates tan ricos? M&M's. A ver, participemos, papás. Me levantaron toda la mano y ahorita ya nadie quiere. ¿Qué pasó? A ver, ¿dónde está? ¿Qué dijeron? ¿Silvino? ¿Dónde está Silvino? Se escondió, ¿verdad? Dile que se le solicita. ¿Que a Chachín le gustan los chocolates? Bueno, a ver, Chachín. A ver, ven. ¿Que te gustan estos chocolates? Sí. Un aplauso a Chachín porque no quería pasar, hombre. Él está debutando como papá, ¿verdad? ¿Qué color vas a pedir? ¿Verde? ¿Azul? Azul, porque tengo un hijo. Verde, te salió verde. De categoría verde para Chachín, el papá debutante, ¿ok? Dinos algo que te gusta hacer con tu hijo. Ver el béisbol. Muy bien. Aplauso para Chachín, por favor. Muy bien. Son muchos. Y hasta que se te termine nos vamos. Otro papá. ¿Silvino? ¿Y por qué no vino, pues? ¿Ahí viene? Es que a él le gusta que le aplaudan. ¡Aplauso! ¡Con ustedes, Silvino! También es debutante, ¿eh? También. Tiene uno de 12. Uno de 12. No sabes. Bueno, vamos a ver cuántos salen y los que salgan van a determinar el número de niños que vas a tener. No es cierto. Toma, 52. Ahí va. No ha salido anaranjado. Y el anaranjado es una buena categoría. Ahí va. ¡Anaranjado! Muy bien. No. Ahí va. Dinos algo. Concéntrate, por favor. Dinos algo que le gustaría decir a tu hija en este momento. Algo que le gustaría decir. Que le gustaría decirte a Emma. Híjole, me gustaría decirle mucho que se enfocara en buscar a Dios, que basara su vida en agradar a Dios, porque hay una gran recompensa. Y no hay nada mejor, ¿no? Aplauso, por favor. Ven, te regalo otro porque ahí va. 2, 3. Para que le des uno a Emma, uno a tu esposa y al que viene. A los que vienen. A los que vienen. 3 más, ¿no? Para andar iguales. ¿Dónde están los papás valientes? A ver. Que mi hermano Manuel también dijo que quería pasar. Bueno, a ver. No, me estaba echando ojitos y nomás donde no me pases, vas a ver. No tiene cacahuates. No tiene. A ver, vamos a ver. No ha salido la categoría. A ver, la que te toca no ha salido.
2 preguntas, categoría café. Ahí va, categoría café. Concéntrate, por favor. Por 2 chocolates. Dinos algo que te gusta hacer con tus hijos. Hay muchas cosas. No muchas, no muchas. Ya quiere predicar, ya quiere su media hora. Ir a las películas, Ir al cine. Muy bien. Jugar videojuegos, eso no lo grabes, por favor. Con una. Bueno, una más, ya vas a estar encargado. Ir al cine, jugar videojuegos. pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo con ellos. Muy bien, aplauso por favor, esa estuvo muy difícil. Muy difícil. Muy bien. ¿Saben? Acá entre nos, todos los que somos papás, no nacimos con un manual para cómo guiar a nuestros hijos. No hay un manual, no hay de que busca en Google y cómo ser papá. La verdad, todos aprendemos con el paso del tiempo. Hoy queremos hablar acerca del papá, pero también queremos darle gracias a los papás. Y Chucho, ven, tú no eres papá todavía, ¿ok? Conste, ven para acá. Ni queremos que seas papá todavía. Ok. También aquí hay categoría para los hijos. Ahí va. Deja agarro otra bolsita, porque la otra bolsita es para los hijos. Ahí va. Vamos a ver. Un chocolatito para ti. Mira, se puso nervioso, no quiere salir. Ahí va. Otra categoría café. Ahí va, categoría café. ¿Qué te gustaría decirle a tu papá hoy en este día? Que lo extraño. ¿Que lo extrañas? Hombre de pocas palabras, pero profundas. Aplausos a Chucho. Gracias, Chucho. Si no paso a Héctor, entonces no va a estar la predicación completa. Entonces, no. No puede haber predicación sin Héctor. Ven, Héctor, ándale. Aplauso para Héctor, por favor. Esta ya es bolsita nueva, Ya es bolsita nueva, dedicada a los papás. Ahí te va, Héctor. 3 categorías. Vamos a ver. ¿A todos de una vez? Ahí va. Categoría azul. Héctor, algo que le gusta hacer a tu papá. No a ti con tu papá, ni a ti. Algo que le gusta hacer a tu papá. Ver el fútbol. Muy bien. A tu papá dale 8 chocolatitos porque es de los míos. Y le va a la América. Toda la bolsa, toda. Vámonos ya, se acabó. Dámelo. Muy bien. Que no me pase a mí, Ok, ya no pasamos a nadie, pues ya me hicieron enojar. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, obviamente. Deuteronomio capítulo 6. Ser papá es una bendición, pero ser papá es una responsabilidad. Se necesita de que tú veas a Dios como tu padre para poder ser un mejor padre para tus hijos. La Biblia es bien clara cuando el Señor Jesús nos muestra que separados de Él nada podemos hacer. Nosotros podemos inventar o tratar de ser buenos padres, pero si no tenemos una relación con Dios fuerte, no lo vamos a conseguir. Como papás, les repito, el único manual que tenemos es la Biblia para poder guiar y para poder hacer mejor nuestro trabajo aquí en la tierra. Muchos de nosotros como papás, algunos conocimos al Señor Jesús ya muy grande, algunos quizás todavía no lo conocen. Como papás, a lo mejor el padre terrenal que tuvimos no fue lo mejor, a lo mejor fue el mejor padre, pero eso queda a un lado. Cuando Cristo entra en tu corazón, entonces tú puedes comenzar a ser el papá que Dios te ha llamado a ser. Es bien fácil tratar de ser un padre machista en el aspecto de que todos me hagan lo que yo quiero, de que nadie me regañe. Es bien fácil querer que los hijos. Fui a ver una película, me llamó mucho la atención, porque el papá le estaba pidiendo a la hija que fuera a trabajar para que pagara las cosas de la casa. Y me puse a pensar, nosotros como papás no podemos dejarle esa carga a nuestros hijos. Es más, nosotros como papás no podemos
exigirle a nuestros hijos o que nos den consejos. Imagínate, yo preguntarle a mis hijos, oye, ¿qué debo de hacer en esto? Nosotros como papás debemos ser el ejemplo para ellos. Debemos de guiarlos, debemos de tomar decisiones que le van a bendecir. Muchos no hemos llevado a cabo este buen papel porque no hemos sabido leer la Biblia. Y hay un consejo que en el libro de Deuteronomio capítulo 6 nos habla, y que lo vamos a ver rápidamente. Al final vamos a orar por todos los papás, y yo espero que aquí salgas motivado, papá. Espero que Dios a ti como papá te haga entender si estás haciendo buen trabajo o te motive para hacer un mejor trabajo. En el versículo 1 de capítulo 6 dice lo siguiente: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de lo que vas a tomar posesión. Acuérdate, una cosa es leer la Biblia y otra muy diferente, aplicar la Biblia. Una cosa es escuchar la voz de Dios y otra muy diferente, obedecer la voz de Dios. Y en el libro de Santiago nos dice en la Biblia que no solamente nos debemos de conformar con escuchar la Biblia o con escuchar la palabra de Dios, sino que debemos de ponerla en práctica. Déjame te digo algo, para aquellos que somos papás y los hijos. En Efesios nos habla y nos dice que tú y yo debemos de tener una buena relación, que los papás que los hijos deben de respetar a los papás, y que los papás debemos de amar a los hijos y que no los debemos de provocar a ira. Algo que el Espíritu Santo me mostró durante la alabanza, y antes de que se me vaya, te quiero decir esto: si tú tienes un problema con tu papá, si tú tuviste un problema con tu papá, y no lo perdonas y no lo dejas ir, no vas a poder aprender de nadie. De nadie. Tú no puedes aprender de alguien con el cual estás enojado o tienes resentimiento. Si alguno de ustedes, vamos a suponer, si alguno de ustedes está enojado conmigo, tiene algún resentimiento con mi persona, no vas a aprender nada por el simple hecho que estás enojado conmigo. Así Dios se puede aparecer aquí, así el Espíritu Santo te puede hablar, pero si tú no estás en paz conmigo, no vas a aprender nada. En la relación con tu papá es lo mismo. Si tú estás enojado con tu papá, si tu papá hizo algo en el pasado, está haciendo algo en este momento que te incomoda y no lo perdonas, vas a crecer con resentimiento, y el resentimiento te va a crear amargura. Y puedes escuchar la Biblia, puedes escuchar cantos cristianos, pero si no perdonas, tú no vas a ser feliz. Y te digo algo, ninguna persona aquí en la tierra te debe de quitar la felicidad a tu vida, incluyendo a tu papá. Así de que hoy antes de que te vayas, o cuando llegues a tu casa, toma un momento, por si al caso estás resentido con tu papá, si tu papá vive o si ya no vive, para decirle: yo te perdono, porque te digo algo, para que Dios perdone mis ofensas, yo tengo que perdonar las ofensas de los demás. Y si tú no perdonas a tu papá, entonces vas a tener resentimiento. Y te digo algo, hay gran posibilidad que cuando tú crezcas y tengas hijos, seas igual que tu papá. Si fue buen papá, lo vas a imitar. Si fue mal papá, hay muchas ocasiones, gran probabilidad que tú seas igual que él, inclusive del lado negativo. Sé de una persona que decía que nunca iba a tomar porque su papá era un alcohólico, y tenía problemas con su papá porque su papá era un alcohólico. Y te digo algo, esa persona volvió a tomar, comenzó a tomar también. No pudo perdonar a su papá, no lo soltó. Así que yo nada más te quiero comentar esto que el Espíritu puso en mi corazón. Tú tienes que perdonar a tu papá, tú tienes que olvidar las ofensas que te hizo y seguir adelante, porque hay un gran camino para ti si ya tienes hijos o si algún día te piensas casar, que tú seas el papá que Dios quiere que sea para tus hijos. Ojo, tú no eres tu papá, ¿ok? Tú no eres tu papá, tú eres tú. Y si tu papá tomó buenas o malas decisiones, fue él. Dios nos va a tomar en cuenta cada uno personal nuestras decisiones. Solamente guiado de Dios y amarrado de Dios vas a poder vivir una vida feliz aquí en la tierra. Amén. Les digo lo que el Espíritu Santo me habló. Entonces aquí nos dice en versículo 2, para que durante toda tu vida tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios
cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de una larga vida. La Biblia nos dice algo en este momento y nos dice lo siguiente, que debemos de nosotros poner en práctica la palabra de Dios. Y algo que me llama mucho la atención, mis papás se hicieron cristianos, se hicieron cristianos, yo no era, me hice cristiano, mis hijas van a ser la primera generación de cristianos puros en mi familia, porque mis hijas ya crecieron dentro de la iglesia, entonces ellas van a ser la primera generación pura de cristianos, y yo oro a Dios para que primero no me aparte de los caminos de Él, le pueda servir a Él, pueda ayudar a mis hijas a acercarse más a conocer a Dios, pero para que mis hijas también puedan ayudarle a sus hijos o a sus hijas a estar en los caminos de Dios. Y yo oro para ver a mis nietos servir a Dios, porque la Biblia nos dice, la bendición debe ser de generación en generación. Pero para eso tenemos que nosotros, y yo primero, tener que poner en práctica la palabra del Señor. Versículo 3, escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Versículo 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabes de qué? Este es el primer y gran mandamiento. Y si este mandamiento lo cumpliéramos todos, no tendríamos el mundo en el cual vivimos hoy. El mandamiento es amar. Y si yo amo, no voy a pegar, no voy a matar, no voy a criticar, no voy a juzgar, no voy a mentir. Si yo amo. Pero si no amo, entonces juzgo, miento, critico, mato, golpeo, maltrato. Pero si estos pusiéramos en práctica este mandamiento, nuestra tierra, nuestro mundo sería muy diferente. Versículo 6, hay algunas cosas interesantes, hay como 4 cosas que podemos ver. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. La Biblia nos dice en este momento, y uno de los consejos que podemos agarrar como papás, pero lo digo papá para que lo escuchen todos, ¿ok? No vayas a irte con que, no, a mí hoy Dios no me habló porque fueron los papás. No, ahí va. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es grabarnos la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero para eso lo que tenemos que hacer es leerla. Alguien diga, ouch. Tenemos que leerla. Si no leemos la Biblia, no nos la vamos a memorizar. ¿Ok? Si te pregunto por jugadores de soccer y eres fanático al soccer, me vas a decir los nombres, por ejemplo, de la selección mexicana de fútbol. No me los digas, es un ejemplo. Pero porque los has visto, los has escuchado. Si a ti te gusta el básquetbol y te pregunto quién está jugando la final hoy, me vas a decir los nombres de los que están jugando la final porque estás al tanto. Pero la Biblia dice, la primera cosa que tienes que hacer es lo siguiente, es guardar en tu corazón la palabra del Señor. Si no la leemos, si no la meditamos, no vamos a tener nada dentro de nosotros. Entonces, la primera cosa, el primer consejo, papá, si tú quieres un manual práctico para poder guiar a tus hijos, es grabarte en el corazón las palabras de Dios. Luego dice la siguiente cosa, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El segundo consejo para nosotros, que es muy padre en este día, es poderle enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Poderle hablar a nuestros hijos de la palabra de Dios. Tú vas a decir, a mí mi papá no lo hizo. No importa, tú vas a ser papá o tú eres papá, tú puedes comenzar a hacerlo hoy. Vas a decir, yo no tengo hijos, pero puedes enseñarle la palabra de Dios a alguien que no conoce del Señor. Es importante que nosotros como papás, escúcheme papás, y ahí sí vamos a ser los papás, no para cosas malas, es que yo soy el padre, no nada más para las cosas que nos convienen. En eso también nosotros como papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que dice la Biblia. Si tú no le enseñas a tus hijos buenas cosas, en la escuela, en la calle, los amigos le van a enseñar cosas que seguramente no te van a gustar. Pero para poderle enseñar yo a mis hijos o a mis hijas, las tengo que conocer yo primero. No sé cuándo fue la última vez que tú te sentaste a hablar de la Biblia con tus hijos. No sé cuándo fue la última vez que decidiste tomar una reunión con tus hijos para orar con ellos.
No sé cuándo fue la última vez que pusiste música cristiana en tu casa para estar alabando a Dios con tus hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios. Ahora, algo más importante que enseñarles, mostrarles la palabra del Señor. Y aquí no entra, escúchame papás, hoy vengo bravo, aquí no entra es que yo no tengo buena memoria o buena cabeza para leer, o es que yo no tengo buenas palabras con las cuales enseñar la Biblia. Aquí no entra esa excusa, porque la Biblia dice lo siguiente en el libro de Corintios, que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Y si tienes a Cristo en tu corazón, Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si puedes leer la Biblia, si puedes aplicar la Biblia y si puedes enseñarle la Biblia a tus hijos. ¿Qué les puedes enseñar a tus hijos? 3 cosas que les puedes enseñar a tus hijos. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios. Hay 3 cosas que les puedes enseñar. La primera cosa que le puedes enseñar a tus hijos es a amar a Dios. Tú le puedes enseñar tu oficio. Yo estoy muy agradecido porque nosotros podemos enseñarle a nuestras hijas oficios, le puedes enseñar deportes, le puedes enseñar otro idioma, le puedes enseñar cómo trabajar, pero una de las cosas que le puedes y le debes enseñar es a amar a Dios. Y para amar a Dios, tienes que amarlo tú primero. Nosotros ya no podemos excusarnos con que ustedes háganlo y yo aquí me quedo. Tienes que enseñarle a tus hijos a amar a Dios. Nosotros como familia constantemente estamos teniendo reuniones de oración. Antes de irnos de vacaciones, oramos que Dios nos proteja. Cuando vamos a comer, oramos por los alimentos. Cuando llegamos a las vacaciones, oramos que Dios nos ayude. Estuvimos orando constantemente. Cuando yo les hablo a mis hijas, ellas ya saben, les digo, hey, vamos a juntarnos, ya saben, ya sé papi, vamos a orar. Ya saben que vamos a orar. Los sábados y los domingos, que es cuando todos estamos en casa, es bien lindo despertar y que la música cristiana esté tocando en la casa. A mi esposa le encanta hacer quehacer o cocinar con música cristiana. Y las niñas ya saben, pero les tenemos que enseñar nosotros y les tenemos que enseñar a amar a Dios. Nosotros durante las vacaciones les estuvimos diciendo, estamos en contacto con la iglesia. De hecho, ahí va algo que me dieron un gancho al hígado, porque acabamos de llegar de las vacaciones y una de mis hijas me dice, papi, ¿cómo estuvo la iglesia? Y le dije, ¿ah? Dijo, sí, ¿ya hablaste con alguien de los de la iglesia? Y yo no había hablado con nadie todavía. Dije, mejor mi hija está al pendiente que yo. Ahí sí dije, ouch. Pero ¿sabes qué? Les estamos enseñando a amar a Dios. La segunda cosa que tú le puedes enseñar a tus hijos. Y recuerda, papá, pero es para todos. ¿Ok? Debemos amar a Dios. Eso también es para ti. La segunda cosa que le podemos enseñar a nuestros hijos es a temer a Dios. Temer a Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes en el pasado o cuántos de ustedes vivieron de esta manera con temor a tu papá. Es más, todavía en algunas casas es como, oh, ahí viene mi papá. Un amigo mío me está diciendo, fíjate que hay hijos que no quieren pasar tiempo con el papá, que le tienen miedo al papá. Yo no sé si a ti te pasó, no me digas amén ni ouch, pero hay personas que dicen, oh, ahí viene mi papá, y le tienen un miedo al papá que, híjole, pareciera que vieran no sé a quién, y a lo mejor sí lo ven, pero bueno, es esa parte, ¿ok? Oh, es que mi papá, es que no puede ser porque viene mi papá, y le tienen un temor, ¿ok? La Biblia cuando habla de temor a Dios, no habla de, ¡ay, viene Dios! O, no puede ser. No. Cuando habla de temor a Dios es de respeto a Dios. De respeto a Dios. Le tienes que enseñar a tus hijos a temer a Dios en el aspecto de, esto es lo que le gusta a Dios, por eso lo voy a hacer. Enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios es, haz esto porque Dios te está viendo, pero no porque te va a castigar, sino porque Él es Dios. Ahora que pasó en Orlando, dicho sea de paso, esa es otra de las bendiciones que pude ver en mi vida en esa semana, porque nosotros andábamos en Orlando, pero ustedes saben lo que pasó, el chavo que le asesinó 49 o 50 personas. Estuvimos leyendo que sus planes eran ir a Disney, que es donde nosotros estábamos de vacaciones, para matar a la gente. Y nosotros cuando sucedió, nosotros ya estábamos fuera de Orlando. Y pude ver la mano de Dios también en eso, la protección divina con los que le temen al Señor.
Entonces nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Venir a la iglesia por temor a Dios es voy porque sé que Dios me va a hablar. No, voy porque si no Dios me va a castigar. Ese no es temor a Dios, eso es religión. Voy a la iglesia porque si no, para que me vaya bien, eso es religión. Es decir, es conveniencia. Voy para que Dios me dé algo. Yo no quiero que mis hijas me quieran, valga la redundancia, o no espero que me quieran por lo que yo les doy. Que me quieran por lo que yo soy, porque yo soy. Y Dios también debe ser así. Entonces les debemos enseñar a nuestros hijos a tener temor al Señor. Pero para eso tú y yo les debemos de tener temor a Dios, temor reverente. Y la tercera cosa que le podemos enseñar a nuestros hijos es a obedecer a Dios. Si tú y yo no obedecimos a Dios, ¿por qué le debo de pedir a los demás que lo hagan? Y en ese caso a mis hijos. Si yo no obedezco a Dios, ¿por qué le debo decir a mis hijas que lo obedezcan? Estábamos de vacaciones y estábamos en el mar. Y le dije a mis hijas 3 reglas. Le dije, hay 3 reglas para estar en el mar o para estar en la alberca. Y le dije, la primera, no abras los ojos para que no te meta el agua. La segunda, no la tomes porque está muy salada. Y la tercera, no vayas a hacer del baño en el mar. ¿Ok? Y en una de esas me estaba dando un clavado yo y el agua que se me estaba la consumí y en mi mente dije, estás rompiendo las reglas. ¡Puf! La escupí rápido. Porque es bien fácil dar reglas, pero no obedecerlas. Alguien diga, ouch, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Es bien fácil decirle a tus hijos lo que tienen que hacer, pero tú no lo quieres hacer. Es obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, entonces te va bien aquí en la tierra. ¿Qué sucede cuando tú obedeces a Dios? Cuando tú buscas a Dios, le estás mostrando a tus hijos, mira, mi papá está buscando de Dios. Josué dijo lo siguiente, dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Ojo, no dijo, mi esposa y mis hijos servirán al Señor. Ojo, Josué no dice, pues mis hijos van a servir a Dios. Mis hijos van a obedecer a Dios, mis hijos van a temer a Dios, mis hijos van a amar a Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y les digo acá entre nos, hacen falta más hombres con temor a Dios en esa tierra. Hace falta más hombres que digan, yo voy a buscar de Dios porque yo les voy a enseñar a mis hijos lo que es vivir una vida cristocéntrica. Perfectos nunca vamos a ser. ¿Cuántos de ustedes hoy en la mañana se enojaron antes de llegar aquí a la iglesia? No levantes la mano. ¿Verdad? Pero venías a la iglesia, venías al lugar santo a cantar, levantar tus manos. ¿Y cuántos ya venían enojados? Porque no somos perfectos. Como papá te vas a equivocar seguramente, pero que tu equivocación te sirva para buscar de Dios y eso te sirva para corregir el camino y mostrarle a tus hijos lo que debe de hacer. Guarda en tu corazón estas palabras. Enséñalas a tus hijos, es lo que lo que nos comenta. Y sabes de que algo que nos dice el primer mandamiento es amar. Y muchos, como dijo aquel, muchos sabemos querer, pero pocos sabemos. No sabemos Biblia, pero sí canciones. Muy bien, muy bien. Ok. Muchos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El primer mandamiento es amar. Y ojo, amar es amar a Dios. Y una vez que tú amas a Dios, se te va a hacer fácil amar a todo el mundo. Cuando estábamos de vacaciones, una persona dijo, no hombre, aquí Disney World es el lugar más feliz de la tierra, ¿eh? No, aquí hasta los casados son felices. Dije, ok. Se les pasó. Pero tenemos que amar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amar es nosotros estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para el bien de los demás. En este caso, papá, para el bien de nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender a dejar de ver la televisión tanto por invertir tiempo con ellos. Debemos aprender. Yo el otro día estaba, ya sabes, uno de criticón, ¿verdad? De observador. Estaba en la tienda y estaba observando
toda la gente que está en el celular. Y estaba observando cuántos niños crecen con las tabletas y yo de envidioso, ¿verdad? Pues la pura envidia. En mis tiempos jugábamos al trompo, a las canicas, al fútbol y ahora mira con sus tabletas y hay niños que traen con la computadora así. ¿Sabes qué hice? Me puse en mi teléfono. Estaba haciendo exactamente lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Querer criticar a los demás, querer criticar a los que están todo el tiempo en el teléfono, y si yo lo estoy haciendo, entonces soy igual. Algo que nosotros tenemos que hacer, aprender a amar a los demás y aprender a amar a nuestros hijos, es pasar tiempo con ellos. ¿Ok? Pero pasar tiempo, seguramente lo has visto en Facebook. La foto donde todos están en la mesa con su celular en la mano, aquí casual, pasando tiempo con mi familia. Eso no es pasar tiempo con tus hijos. Eso no es pasar tiempo con ellos. Como papá, yo debo de pasar tiempo con mis hijos. Pero no es dejar lo que está en el Facebook o en los juegos y yo también. Eso no es pasar tiempo con ellos. Hijos, nosotros también tenemos que hacer algo. Nosotros como hijos también tenemos que pasar tiempo con el papá. Pero, híjole, si voy a casa yo de mi papá y me la paso en el teléfono, aquí con mi papá, aquí feliz de estar con mi papá, aquí disfrutando a mi papá y nada más en el teléfono, no estamos platicando nada. ¿Me puedo quejar con ustedes? ¿Me permiten quejarme con ustedes? Ahora ya es bien triste que tengamos que buscar el teléfono para tener una plática. ¿Ya viste lo que pasó? Y luego, ¿ya viste lo que sucedió? ¿Ya viste lo que están haciendo? ¿Ya? No. Alguien diga ouch. Qué bueno que ya llegó el pastor. Entonces nosotros tenemos que, como papás, tenemos que amar a Dios. Y te digo algo, ¿qué puedo hacer yo como papá por mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo como papá por mis hijos? Hay muchas cosas. Una de ellas, ahí les va. Una de ellas es amar a su mamá. Amar y respetar a su mamá. Cuando yo le echo una mirada así media profunda a mi esposa, 4 niñas se me avientan. Papi, papi. Y te puedes imaginar a mi esposa, ¿verdad? ¿Me decías mi vida? Nosotros como papás, si tú quieres amar a tus hijos, tienes que amar y respetar a tu esposa. Y amar y respetar no es gritarle, no es insultarla, no es exigirle. Y no, pues si yo soy buen papá porque a mis hijos les doy todo, sí, pero les estás maltratando a su esposa. Tienes que amar y respetar a su esposa, tratarla con cariño, tratarla con amor, respetarla. ¿Qué puedo hacer yo como hijo para honrar a mi papá en este día? Respetar y amar a su esposa. Porque tú no le puedes decir a tu papá, ay papi, es que tú eres mi superhéroe, papi, tú Superman y Batman y los X-Men y las tortugas ninjas y todo, ¿no? Y tratar mal a la mamá. No se puede. Tú como hijo quieres honrar a tu papá, tienes que respetar a su esposa. ¿Qué pasa a ser? Tu mamá. Tienes que respetarla. ¿Qué puedo hacer como papá para amar a mis hijos? Escucharlos. Mi esposa tiene un don, tiene varios dones, que yo pienso que no me está escuchando cuando le digo cosas, pero tiene un séptimo sentido, no tiene un sexto, séptimo sentido, que me escucha. Nosotros como papás en algunas ocasiones carecemos de oídos buenos. Dime ya, ¿qué quieres? Ándale, apúrate que no tengo tiempo. ¿Qué me decías? ¿Para eso me llamaste? Los oídos ya no los estamos funcionando. Para amar a nuestros hijos es ponerle mucha atención. Y aún así, recuerda, aun que para ti lo que tus hijos te tengan que decir no tiene mucho valor, para ellos sí. Y tú los estás amando. ¿Qué puedo hacer yo como papá para amar a mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué palabras usas para comunicarte con ellos? Permíteme tantito. Me regreso antes de qué tipo de palabras usas. ¿Estás comunicando con tus hijos? ¿Estás hablando con tus hijos? ¿Tienes buena conversación con tus hijos? ¿Puedes platicar con ellos?
Y si ya estás pasando tiempo con tus hijos, si sí te comunicas con ellos, entonces, ¿cuáles son las palabras que estás usando? ¿Estás usando palabras positivas o estás usando palabras negativas? Tus palabras son de bendición para tus hijos. Acuérdate que hay groserías y hay malas palabras. Las malas palabras o las maldiciones son cuando tú hablas cosas negativas para los demás. Y como papás, es bien fácil darles malas palabras a nuestros hijos. Eres un bueno para nada, tú no sirves, no te van a salir bien las cosas. Tenemos que cambiar eso. Como padres que somos y como temerosos de Dios, tenemos nosotros que hablar palabras positivas y de bienestar para nuestros hijos. Pastor, a mí mi papá no me habla así. Pastor, a mí mi papá nunca me habló así. Pastor, yo ni tengo contacto con mi papá. Acuérdate, tienes que perdonar a tu papá y como dijeron las gorditas, de carne somos. O para aquellos que son más espirituales, las piedras rodando se encuentran. Pensé que no se la sabían. Estamos en esta vereda, estamos en este camino. Y yo no puedo juzgar y criticar a mi papá, porque a lo mejor yo puedo hacer lo mismo, actuar de la misma manera. Entonces, nosotros tenemos que hablar palabras positivas. Quiero terminar con esto. ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos? ¿Cómo podemos nosotros amar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos poner nosotros en práctica la palabra de Dios orando por ellos? Por favor, papás, que no se te pase un día que no ores por tus hijos. Cuando nosotros empezamos el ministerio, hace un poquito más de 10 años, no se me olvidan las palabras de mi papá, que me dijo, yo voy a ser tu intercesor oficial. Yo voy a estar orando por ti todos los días. ¿Y sabes qué? Yo le creo. Algo que podemos hacer por nuestros hijos es orar constantemente. Señor, cuídalos, Señor, protégelos, que tomen buenas decisiones, líbralos de la tentación, Señor, aléjalos de las malas amistades. Es más, hay tantas cosas que tenemos que orar por nuestros hijos. Hijos, ¿qué podemos hacer por nuestros papás para agradarlos, para honrarlos? Orar por ellos. Bendecirlos, Señor, darles fuerza, Señor, darles salud. Señor, por favor, extiéndele sus días aquí en la tierra, ayúdalos a salir adelante. Tenemos que estar orando por ellos. Y por último, nosotros cómo podemos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, sirviéndole a Él, sirviéndole al Señor. Y recuerda, servir al Señor no precisamente es predicar, tocar o estar en uno de los ministerios de la iglesia, es vivir una vida cristocéntrica. Que tus hijos te vean que tú estás agradando al Señor. Pastor, ¿cómo puedo yo honrar a mi papá en este día? Pastor, ¿qué puedo yo hacer para ser un mejor hijo? Te digo algo, en estas fechas y así como está la situación, tú quieres honrar a tu papá, sé un buen ciudadano. Sé un buen ciudadano. Respeta las leyes, respeta las autoridades, ama a tu prójimo, no le des dolores de cabeza a tus papás. Sé un buen ciudadano, pórtate lo mejor que puedas. Y si tú quieres honrar a tu papá en este día, tienes que servir al Señor también. No sé cuántos papás, lo ignoro, puedan decir, a mí me deshonra mi hijo o mi hija si sirve a Dios. No sé cuántos lo puedan hacer. Por ahí a lo mejor haya personas que no conocen a Dios que puedan decir eso. Pero yo como papá creo que una de las mejores cosas que me puede pasar es que mis hijas crezcan en amor a Dios, en temor a Dios, en obediencia a Dios y sirviéndole al Señor. Los días son malos. Los días son malos. La situación ahora en este mundo se está poniendo cada vez más crítica. Pero los que temen al Señor, los que viven bajo las alas del Altísimo, tienen protección divina. Y es lo que tú quieres para tu vida y lo que tú quieres para tus hijos y para tu familia. Pastor, es que tú no tienes a mis hijos. Me ha tocado duro, pastor. Es que estos hijos que mi esposa me dio. Pastor, es que tú no tienes a mi papá. Si tú supieras cómo es mi papá. Si tú supieras qué tipo de persona es mi papá. ¿Cómo me pides que honre a mis hijos?
¿Cómo me pides que honre a mi papá? ¿Cómo me pides que ame a mis hijos o que ame a mis papás? Si nada de lo que dijiste tú, ellos lo hacen. Ni me pone atención, ni me enseña la Biblia, me grita, me maltrata, ni ora, ni nada. Y viceversa. La Biblia dice esto en el libro de Efesios cuando Pablo les da el consejo. Y dijo, los hijos tienen que obedecer al papá. Y dice, y los papás tienen que amar a la esposa. Y dice, y la esposa tiene que someterse al esposo. Y luego dice, y los papás no tienen que provocar a ira a los hijos. Pero para eso solamente se logra si eres lleno del Espíritu Santo. Si no tienes la llenura del Espíritu Santo, vas a ver los errores de tu papá y vas a ver los errores de tus hijos. Vas a ver las cosas malas de tu papá y vas a ver las cosas malas de tus hijos. Vas a decir, si mi papá es así, ¿por qué yo debo de cambiar? Si mis hijos no cambian, ¿por qué yo lo debo hacer? Pero lleno del Espíritu Santo, entonces tu vida puede cambiar. Y aunque no tengas el mejor papá, o aunque no tengas a los mejores hijos, tú vas a hacer lo mejor de ti. Porque recuerda, Dios te va a pedir cuentas de cómo eres como papá y cómo eres como hijo. No te va a decir, ¿cómo fueron tus hijos? ¿Cómo fue tu papá? Te va a decir, ¿cómo fuiste tú? Porque cuando lleguemos delante de Dios, el juicio va a ser personal. Ponte de pie conmigo, por favor.